entrevistas, en el que periodistas de distintos puntos de la provincia tienen la posibilidad de entrevistar a ministros, a funcionarios, a autoridades del gobierno de Salta. Yo soy Florencia Heredia y como verán estoy muy bien acompañada por Belisario Sarabia Olmos. ¿Cómo estás? Florencia, un gusto poder compartir con vos, un gusto también poder estar en contacto con una audiencia que imagino debe ser muy grande. Un agradecimiento al gobierno de la provincia por abrir las puertas y poder abrir el diálogo, ¿no? Que creo que es fundamental. Creo que hoy vamos a tener un diálogo interesante con muchos temas para hablar. Vos ya veremos quién es nuestro entrevistado de hoy, pero seguramente creo que la temática es amplia y la verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, también apasionante. Exacto, bueno. Y llegó el momento entonces de presentar a nuestro entrevistado. Muy bien, muchísimas gracias, un gusto, gracias Florencia, gracias Belisario. Un gusto, ministro. Y a todo el equipo a disposición. Bueno, esto lo hablamos con Belisario antes de entrar al aire y es una inquietud personal y también periodística. Me parece que podemos llevar mucha información valiosa a nuestra audiencia a partir de esto. Y tiene que ver con el ordenamiento territorial de bosques nativos, ¿no? Sabemos que uno de los principios rectores del ordenamiento tiene que ver con la planificación participativa, que por un lado garantiza la conservación ambiental y por otro lado también la justicia social y productiva. En Salta, la ley anterior, la del 2008, bueno, fue justamente muy criticada por no adherir, por no integrar este concepto de planificación participativa, generando muchísimos conflictos o muchísimas tensiones a nivel productivo, a nivel ambiental, a nivel social también. Entonces, ¿qué aspectos viene a mejorar este nuevo ordenamiento, esta nueva ley, y cómo se garantiza que no se repitan los errores del pasado? Bueno, claramente es un tema central que lo define ese concepto que el propio gobernador siempre plantea como horizonte productivo: producir conservando, ¿no? O conservar pero produciendo. Esa es la idea central, motivadora de esta revisión. 2 o 3 aclaraciones previas. Salta estaba incumpliendo una ley nacional, había que revisar el ordenamiento, ya desde el 2014 incumplíamos esa ley, debe revisarse cada 5 años y ojalá este sea un mejor germen para un frondoso árbol que habrá que revisarlo nuevamente dentro de 5 años. Lo que hemos logrado aquí y ahora es aprender de la historia, ¿no? Sin usar el espejo retrovisor, pero sí aprendiendo y considerando errores del pasado. Hemos incorporado a muchos más sectores en un gran comité técnico-científico, no ideológico ni fanático, a discutir en un proceso amplio, plenamente participativo durante más de 2 años que duró ese proceso, cuál era la mejor forma de producir conservando y de revisar esa norma. Eso dio como resultado una nueva ley que felizmente sobre finales del año pasado la legislatura por unanimidad la aprobó en ambas cámaras y que hoy estamos reglamentando en la voluntad de concluir esa reglamentación lo antes posible para que ya pueda estar aplicable en este año agrícola que está iniciando, ¿no? El año agrícola concluye con la cosecha gruesa que estamos terminando ahora sobre fines de julio, principios de agosto, ya con el maíz, que es lo último que se cosecha en Salta, y allí ya tendrían que estar los proyectos productivos nuevos, sustentables y en el marco de la nueva ley en condiciones de ejecutarse. Así que lo que puedo decir es que se respeta el corset que nos pone la ley nacional, algo que debemos discutir luego, porque los recursos naturales son de las provincias, artículo 124 de la Constitución Nacional, y ese es un derecho no delegado por las provincias a nación, de manera que los salteños, los chaqueños, los formoseños, los santiagueños, cada uno sabremos cómo mejor
cuidar nuestros bosques y sobre todo los salteños, que tenemos la mayor superficie bajo bosque nativo de la República Argentina. Entonces, haciendo valer esa realidad, y por eso es que criticamos la ley nacional que nos encorsetó todos estos años, pero Salta adhirió, con lo cual hay que cumplirla. Dentro de ese marco posible hemos hecho este trabajo científico que estamos terminando de reglamentar y que me parece que sin salirnos de los principios rectores de esa ley nacional, viene a corregir errores y va a permitir arraigo, va a permitir producción sustentable, incorpora nuevas tecnologías, nuevos conceptos que hacen a las nuevas maneras de producir, sobre todo ganaderas, ¿no? Porque hoy el verdadero potencial que se amplía en la nueva ley no son tantas las hectáreas a desmontar o a habilitar para agricultura, es la posibilidad de hacer ganadería bajo monte, ganadería sustentable, con conceptos nuevos y con tecnologías nuevas que no impactan negativamente en el ambiente. Ministro, tomándole la promesa de la pronta reglamentación de este reordenamiento que tiene la ley de bosques, el día después se va a convocar a la gente, porque hay mucha gente que está mirando, bueno, ¿qué hago? Ganadería bajo monte, bonos de carbono, porque esto abre, digamos, tanto como para quien quiere producir como para quien quiere conservar. ¿Cuál va a ser la comunicación hacia esa gente, hacia esos grupos, hacia esos empresarios, para tentarlos a que vengan a hacer uso de este nuevo ordenamiento territorial que va a tener la provincia? Bueno, en primer lugar, estoy convencido que va a ser muy fácil porque venimos trabajando juntos, ¿no? Lo hicimos en el marco de este gran consejo asesor participativo que trabajó y modificó y revisó la ley, y lo estamos haciendo también ahora con la reglamentación. La reglamentación va avanzando en su desarrollo, en interacción con los sectores. Nos queda luego esa homologación, esa venia que tiene que poner Nación, y que también la estamos ya interactuando con Nación, todavía en el marco de una ley nacional, insisto, que a nuestro gusto de los salteños se involucra demasiado en el manejo o en la disposición sobre recursos naturales que son nuestros, pero como está vigente vamos a honrarla, vamos a interactuar con Nación, pero no a pedir permiso para reglamentar de la manera en que los salteños hemos decidido cómo producir conservando. No nos falta también ese paso, y el día después estará ya operativa para que cada productor que ya está planificando un proyecto de desarrollo, sobre todo ganadero, lo pueda presentar, ser habilitado y empezar a desarrollar antes que empiecen las lluvias. Por eso no queremos perder este año agrícola que se está iniciando. Así que creo que el trámite va a ser sencillo porque estamos en ida y vuelta permanente, ¿no? Con los productores, con los empresarios, con asociaciones intermedias y con productores que quieren también empezar con esta también nueva tecnología o nueva alternativa de negocio inclusive, que son la certificación de bono de carbono. Salta tiene el primer proyecto ya certificado en la Internacional Berra y en pleno desarrollo, que es el proyecto Selva de Urundel, está aquí en nuestra tierra. Entonces, vaya si no somos también pioneros en esa nueva posibilidad que generan los bonos de carbono en el mundo actual. Así que eso también va a ser una alternativa que inmediatamente va a estar disponible y que la estamos trabajando también como política productiva. Florencia, la cartera del ministro da para hablar de muchas cosas, sí, lógicamente de producción, de ambiente, de minería, y creo que vos tenías algunas inquietudes en minería. Sí. Creo que coincidimos todos en que los parques industriales son una pieza fundamental en el desarrollo territorial, ¿no? Porque ordenan, porque potencian, porque atraen inversiones. Sin ir más lejos, el parque industrial de Güemes de alguna manera ha demostrado como un éxito, un desarrollo sostenido en este tiempo. ¿Cuáles cree usted que son justamente los factores para ese desarrollo exitoso, y si crees que es posible replicar ese mismo modelo en otras regiones de la provincia?
Bueno, empiezo también de vuelta por el concepto general. Agregar valor implica desarrollo, ¿no? Tenemos que estratégicamente focalizarnos en agregar en Salta todo el valor posible a las producciones primarias de todo tipo que nuestra provincia permite. Salta es un continente en miniatura con una enorme cantidad de cadenas productivas, todas con potencial de crecimiento, y qué bueno sería que todas puedan agregar mucho más valor aquí. Hay algunos desafíos para eso, pero el primer paso es ser atractivo, ¿no? Entonces nosotros hemos generado desde el Plan Estratégico de Desarrollo que tiene la provincia de Salta, hemos generado impulsos para que haya mayor radicación de empresas que agreguen valor a nuestra producción primaria. Prueba de lo que digo es el Parque de Güemes, que es cierto ha tenido un gran motor en la expansión de la minería, que es otro gran capítulo de nuestras actividades productivas, pero también en el fortalecimiento de la Ley de Promoción Industrial que hemos aceitado en la provincia y que contiene desde atractivos en cuanto al valor de la tierra, a los desarrollos de la permisología que necesita una industria, que sea alentadora, que sea simple, los impactos ambientales, que sean integrados, de forma que el hecho de estar en un parque industrial sea para una industria, para una empresa, atractivo por el manejo de efluentes, por el acceso a la energía, por la conectividad en lugares estratégicos como es el Parque de Güemes, corazón del corredor bioceánico. Digo, todos estos activos han hecho mucho más atractivo a Salta, pero requieren de medidas de política pública que impulsen, ¿no? Que impulsen y que atraigan. Bueno, esos pajaritos llamadores, la gestión de Sáenz creo que ha dado prueba suficiente de que han existido, falta mucho más, porque qué bueno sería tener mejor logística, qué bueno sería tener mejor infraestructura, qué bueno sería tener mucho más acceso al ferrocarril. Digo, esas son las patas débiles que tiene todavía la industria en Salta, el agregado de valor, sí, y que estamos trabajando, ¿no? La logística la estamos tratando de resolver a partir del proyecto Nodo Logístico, cuyo financiamiento está muy cerca. El gobernador reclama las obras de infraestructura, sobre todo viales, todos los días y a los gritos, y algo va consiguiendo, pero claramente Nación tiene que involucrarse mucho más. Ese federalismo todavía incumplido tiene que hacerse realidad, porque si no, nuestras industrias, nuestras empresas van a tener desiguales condiciones para competir, ¿no? Y hoy, en un montón de cadenas de valor que compiten con el mundo, pues la apertura de mercado, las nuevas políticas así lo determinan. Bueno, con más razón hay que generar la igualdad de condiciones, ¿no? No podemos pedirle a un productor de Salta que no tiene carreteras, que no tiene ferrocarril, claro, que le cuesta el doble salir con su producción del campo, etcétera, que compita con quien en el mundo sí tiene esas condiciones y tras de eso mucho menores impuestos, ¿no? Entonces la reforma fiscal tiene también que ser parte de lo que falta, y no le quepa duda que Salta está resolviendo estos pendientes, pero condenada al éxito por un montón de otras razones. Ministro, yendo casi, digamos, a un botón de muestra, hay un grupo chino que está dando vuelta por algunas provincias que se quiere establecer. Estamos hablando de un grupo importante que agrega valor de una manera realmente significativa al maíz, más allá de lo que puede ser el bioetanol, y etcétera, pero hace un agregado de valor. Este grupo se ha sentado con autoridades de la provincia de Santa Fe, se ha sentado con usted, se ha sentado con el propio gobernador de la provincia de Salta. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo compito con Santa Fe cuando tengo 1.400 kilómetros de distancia al puerto? ¿Qué le ofrezco a este grupo para que digan, che, me gusta Salta porque con la minería por ahí es un poco más fácil, el mineral está acá, maíz puedo hacer en el este salteño, en el norte salteño, o lo puedo hacer mejor capaz también en la zona núcleo? ¿Cómo me diferencio? ¿Qué ofrezco como provincia? Bueno, yo empiezo por el final, ¿no? Prueba de lo que acabo de comentarle y responderle a la pregunta de Florencia, de qué hemos venido haciendo en el marco de impulsar el desarrollo industrial agregado valor. Evidentemente ha sido visto y se ha notado, porque el grupo Funfen al que hace referencia, además de haber estado en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, vino a Salta, ¿no?
Una vez aquí, nosotros creemos haber honrado sus expectativas y esos activos puntuales a los que vos te refieres, Belisario, tienen que ver, insisto, con un parque industrial en plena expansión que tiene el acceso a los servicios, a la energía, la geolocalización estratégica del parque de Güemes, las hectáreas que ellos necesitan, porque lo estamos ampliando en 100 hectáreas a ese parque, ellos requerirían un mínimo de 60, 70 hectáreas, digo, con todos los servicios y todos los impulsos de nuestra ley de promoción industrial que les resultaron muy atractivos. Por supuesto que consideraron el proyecto nodo logístico que está en marcha, que hoy demanda o espera financiamiento. Hubo una misión del Banco Mundial, del BID, de Fonplata, que son los organismos internacionales dispuestos a financiar ese proyecto en el marco del corredor bioceánico, como también la pavimentación de la Ruta 51, etcétera. O sea que estamos muy cerca de lograr, consideraron también ese activo, eso sería muy importante para ellos, porque el proyecto nodo logístico involucra el C14, el C14 significa salir al mundo, léase China por las aguas del Pacífico, con 15, 17 días menos de costo de flete marítimo, ¿no? Es una ventaja competitiva en términos de logística muy importante. Y fundamentalmente tienen garantizada la materia prima en Salta. Ellos necesitan alrededor de 600.000 toneladas de maíz año, las tenemos, nosotros hoy estamos cerca de las 2 millones de toneladas de maíz y creemos que vamos a aumentar con el nuevo ordenamiento esa producción, pues el nuevo ordenamiento le va a dar un impulso mayor al maíz, entonces tienen la materia prima asegurada y más barata, porque el maíz en Salta es más barato que en Córdoba, Santa Fe, ¿no? Entonces eso a estos proyectos, a la previsibilidad y seguridad jurídica que tiene la provincia de Salta y que ellos la sienten garantizada, porque hay otras empresas chinas ya aquí desde hace muchos años, y usted sabe que en China, en definitiva, es un país muy estado dependiente, aunque Funfen es una empresa privada de las pocas que hay, pero que tienen una interacción y saben que Salta honra la seguridad jurídica. Entonces, con todo esto que comento, este combo de cosas que en la visita inclusive al gobernador, Gustavo se las puso de punta y con mucha firmeza y compromiso, creo que estamos en condiciones de ganar una inversión de más de 400 millones de dólares, con una generación muy, muy importante de empleo y que vendría, insisto, a agregarle valor nada menos que al maíz, que es fundamental en todo el circuito productivo, ¿no? Vos sabés, Belisario, lo que significa el maíz y lo preocupado que estuvimos cuando nos atacó la chicharrita y demás. Si el maíz disminuye en sus hectáreas, se afecta a todo el circuito productivo, el cuidado de los suelos, la rotación, y para nosotros agregar valor al maíz en Salta es fundamental, así que ojalá ganemos la pulseada. Hay un detalle que no me gustaría pasar por alto, y es que sabemos que la historia de la minería en Argentina estuvo marcada por esta desconexión entre los proyectos extractivos y el entramado productivo local, ¿no? Sin embargo, una iniciativa que me pareció particularmente muy interesante es que justamente desde el Ministerio se promovió un sistema de licitación con puntajes y por cercanía geográfica que busca favorecer a los proveedores locales, a los proveedores salteños. ¿Cómo se logró que por ahí las grandes empresas acepten trabajar con este esquema? ¿Y de qué manera se está acompañando y sosteniendo a esos proveedores salteños para que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de la demanda de estas grandes empresas y obviamente puedan ser cada vez más competitivos? Bueno, también empiezo con la definición estratégica de lo que hacemos, ¿no? Trabajo para los salteños, ¿no? Minería en Salta tiene que significar más oportunidades en primer lugar para los salteños. Eso se transformó en una discusión también muy participativa, donde las cámaras de proveedores mineros, que ahora han crecido muchísimo en cantidad y calidad, las empresas a través también de la Cámara de Minería y cada una de ellas, el gobierno, legisladores, actores en general, trabajamos la ley 8164, que es la que genera la priorización de la contratación de proveedores y servicios salteños y de salteños en los proyectos, ¿no? En un porcentaje que va del 40 al 70%,
no se puede obligar al 100% de contratación de salteños en la República Argentina, donde la Constitución Nacional habla de la idoneidad como única condición para el empleo de argentinos en Argentina. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado ese tipo de normas, pero lo hicimos, Salta la tiene, y esa ha sido la verdadera, te diría, gran revolución en la empleabilidad de salteños en la minería, que hoy tenemos entre directos e indirectos, y a pesar de la caída del precio del litio y de todo este desacomodamiento de situación que está afectando puntualmente al mercado mundial del litio, a pesar de esas circunstancias, hoy seguimos teniendo niveles de contratación de empleo privado muy alto en la minería, que si bien ha disminuido, no ha caído por debajo de la media, y en la mayoría de los casos son salteños. Entonces, tenemos una ley que hemos trabajado entre todos. Con esto respondo por qué las empresas la aceptan y la respetan. Nosotros fiscalizamos su debido cumplimiento, y también eso genera desafío, ¿no? El primero que hemos encarado desde el día 1 es capacitar. Cuando nosotros vamos a intentar que sean salteños los que presten los servicios, bueno, también tenemos que pensar que tienen que estar debidamente capacitados. Hablo de trabajadores en particular y hablo de proveedores en general. Los proveedores tienen que certificar las normas de calidad internacional que hoy los proyectos mineros exigen, tienen que integrarse si hace falta para poder participar en licitaciones que a veces a cada uno en forma individual quizá le queda grande, no tienen que tener temor en la integración entre empresas salteñas es una oportunidad, no es una debilidad. Trabajamos también con las empresas para que simplifiquen su sistema de gestión y puedan acceder nuestros proveedores a esas licitaciones. Digo, es todo un trabajo que está muy aceitado desde que se sancionó y se puso en vigencia esta norma, con reuniones permanentes, tanto en la Puna como acá, con idas y vueltas, con un montón de actividades que van en esa dirección, ¿no? Y hoy creo que con mucho para mejorar, siempre hay cómo mejorar y cómo fiscalizar mejor, y hay que mejorar la comunicación para que sobre todo nuestros hermanos de la Puna estén tranquilos que sí se le da prioridad a ese primer anillo, que eso está acordado así, no vamos por anillos, priorizando el empleo, pero tenemos que para eso tener capacitado ese recurso humano, ¿no? Y estamos trabajando con nuevas tecnicaturas, con la UPATECO, con currículas que generó la universidad, tanto privada como pública en Salta, digo la Universidad Católica y la UNSA, y hoy hay mucho más recurso humano capacitado, y vamos a seguir cuidando que la producción de Salta o en Salta genere arraigo y oportunidades para los salteños antes que nadie, ¿no? Ministro, al comienzo de la entrevista hizo mención al continente de miniatura, concepto que yo solo he escuchado varias veces, y un continente de miniatura necesita políticas de envergadura para cada una de las cadenas de valor, de los clústeres, en su caso en particular para la parte agropecuaria, agroindustrial, de minería, de ambiente. Si usted tuviese que hacer hoy un parate, mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué política hemos desarrollado en estos años y cuáles creeríamos desarrollar? ¿Qué me diría? El concepto que hemos intentado siempre honrar es el de gobierno facilitador, ¿no? Salta tiene una pujanza productiva y una posibilidad y potencialidad y variedad productiva que fluye por sí mismo, ¿no? Hay que acompañar y generar alternativas que permitan a cada uno de esos proyectos especializarse, mejorar, integrarse, modificar a veces, ¿no? Esquemas productivos sobre todo en el campo salteño. Hoy ya no hablamos de sojización, hoy somos mucho más fuertes en la producción de especialidades, y digo porotomungo, camberry, chaucha colorada, más allá del blanco, el negro, sésamo y tantas cosas que hacemos y hacemos bien y que nos van mostrando por fuera de los commodities tradicionales, que tras de eso hoy la soja no es rentable siquiera en Salta. Cuando uno carga flete y retención al flete, se hace un negocio inviable.
pero digo, acompañar con gestiones, sobre todo las que nos faltan, ¿no? Vinculadas a la logística, a la infraestructura, que es una de las cosas que más complica y más demanda el sector productivo primario, sobre todo. Algunas cosas han mejorado, hay accesibilidad a campos, gracias a Dios, que antes no había. Algo hemos podido ir mejorando, hay muchísimo que hacer ahí, muchísimo que hacer. Y después seguir siempre muy de cerca las diferencias. No se puede legislar, decidir, gobernar de forma igual para desiguales, porque no solo tenemos un gran abanico de cadenas productivas en Salta que necesitan cosas distintas. La producción de bananas necesita que cuidemos mucho más la apertura indiscriminada de banana del Paraguay, mismo los tomates, y si la política económica del gobierno no nos permite cuidar ese productor, pues tenemos que hacerlo con algunas reservas sanitarias, pero tenemos que cuidar ese desarrollo, porque si no estamos expulsando y exportando mano de obra, ¿no? Si no, un productor, en vez de producir en Salta, va a poner en Salta una oficinita de importación y se va a ir a producir a otro lado, si es muy fácil ingresar ese producto y el mercado está en Argentina. Entonces, cada producción, cada cadena productiva necesita una política diferencial. No es lo mismo lo que necesita la banana que lo que necesita la ganadería, y dentro de la ganadería no es lo mismo lo que necesita esta cabaña que lo que necesita aquel pequeño productor del Chaco salteño o de donde fuere, mismo con los cerdos, los pollos, los huevos, cualquiera de las cadenas cárnicas, y generar desde una mayor masa crítica de producción primaria. Yo siempre hablo de llenar esta provincia de vacas, por ejemplo. Eso inmediatamente, en este concepto de ser facilitadores, va a traer nuevos centros de faena, otros ciclos que completen la actividad ganadera. Eso transforma a maíz. Salta, a pesar de, sigue sin autoabastecerse de carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, es seguir siempre cerca, consensuando con los sectores. La mejor manera de decidir bien es a partir del que necesita esa política pública. Entonces, ese vínculo, esa cercanía, esas puertas abiertas, ese estar, es una provincia grande, nosotros recorremos 10, 12 mil kilómetros por mes, y es lo que hay que andar para estar al lado de cada una de las producciones, diferenciar las necesidades aún en una misma cadena productiva, y escuchar todos los días. Se aprende cosas nuevas, y ponernos a disposición, y que las políticas que nosotros generemos como gobierno, en definitiva, sean las que requieren los sectores gobernados para que fluya esa producción que está en la génesis de Salta y de cada salteño, ¿no? Así que de esa forma lo hacemos. Ministro, analizando algunos datos de su gestión, encontré dos hitos que me gustaría destacar. Por un lado, la reactivación de Agua Palau y también la reconversión del Ingenio San Isidro. Dos situaciones quizás de crisis, de caos, en las que quedó demostrado que justamente el diálogo y la visión de futuro y la apuesta por el presente también son fundamentales para encontrar una solución viable. ¿Qué aprendizajes le dejaron esos dos procesos como ministro? Bueno, gracias a Dios hay varios hitos más, felizmente, pero esos son muy importantes. Lo que decíamos recién, respondiéndole a Belisario, lo importante de esa ida y vuelta, de ese trabajo franco, llano, y ese diálogo abierto, ¿no? Agua Palau, que fuera orgullo de Salta, por sus minerales, y tantas veces hemos aprendido de nuestros abuelos, o hemos visto nuestra Agua Palau en las mesas de los más importantes lugares de las dinastías en el mundo, ¿no? Era una cosa que nos llenaba de orgullo, y estaba realmente en una situación de crisis terminal, trabajando con los empleados que quedaban en ese momento y que conocían las posibilidades y las potencialidades de la planta, con la empresa, los empresarios, que hay que también proponerles un negocio a futuro que sirva, ¿no? Porque caridad en el mundo de los negocios no existe, yo no he visto nunca. Entonces la provincia diseñó estrategias,
puso a disposición concesiones nuevas que sean atractivas para mantener ese recurso humano y para que haya inversiones. Y de esa forma, en ese ida y vuelta, apareció el novio, como digo yo, pusimos todo el empeño en resolver desde los caños que traían el agua que estaban rotos hasta la falta de insumos que tenía, máquinas vetustas, permisología que había que también acomodar para que la empresa pueda resurgir, y de esa forma se logró, ¿no? Y hoy, si bien es cierto que en el invierno el consumo de agua cae, tengo siempre visitas permanentes a todas nuestras industrias, pero a Palau estos días que me informan que se está trabajando de vuelta en embotellar vidrio, que fue siempre te diría la vedette de Agua Palau, ¿no? La botellita esa tan conocida y presente en los restaurantes, y que se discontinuó en la pandemia, pues en la pandemia, al no haber turismo, no haber gastronomía, no había ese consumo. Hay inversión nueva en la planta, hay nueva mano de obra que se ha contratado. Por supuesto que hay también siempre alguna dificultad, pero hoy está en China, hoy está en Dubái, Agua Palau, y tiene un potencial de crecimiento que nos va a devolver otra vez ese orgullo. Así que de esa forma lo hicimos, y mismo con el Ingenio San Isidro, venía de una quiebra rarísima, un proceso concursal, un proceso preventivo de crisis de ese grupo peruano Gloria, que había dejado hasta una enorme conflictividad social. Bueno, se trabajó mucho también con nuevos inversores, se solucionó aquella deuda que quedó impaga, sobre todo porque la prioridad para nosotros son los trabajadores, con todos ellos, entendiéndonos, conversando. Hubo miles de mesas y reuniones con los sindicatos, con los autoconvocados no sindicalizados, con la empresa, el gobierno, el juez del concurso, el Grupo Gloria que ya estaba en Perú, y logramos generar un polo industrial atractivo, y detrás de eso aparecieron las inversiones, y hoy ya el Ingenio San Isidro no solo es ejemplo, sino que está generando un sistema de economía circular extraordinario. Ya con el producido de la caña generan energía, ya tienen un feedlot que alimentan también con proteínas que sacan del proceso de la caña. Tienen también producción de alcohol, además de azúcar, producen azúcar esencialmente orgánica, lo cual es un producto también especial, distinto, que se hace en Salta, así que claramente avanza, y todos los años nos anuncian nuevas inversiones, y eso es trabajo para la gente. Ministro, nos tenemos que ir, pero antes dos cosas. Primero, que usted, que tiene influencia, haga más largo este espacio, porque si no queda corto. Y sobre todo cuando hablamos de producción. Y segundo, me gustaría que dejen claro qué es lo que está pasando exactamente en Lomas de Olmedo, porque yo presencié una conferencia de prensa donde las cosas parecían claras, pero con el paso de los días, no sé si de las semanas, parecen que no están de todo claras. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la situación es un pozo viejo, muy viejo, allá perforado en la década, en este caso puntual del 1983, en la época, ya sobre el final de la época de gloria de nuestra cuenca hidrocarburífera norte, y que tiene la realidad de un montón de otros pozos que el gobierno del doctor Sáenz es el único. Nosotros hemos empezado el trabajo de inventariar pozos. Pensemos que hay más de 1000 pozos que se perforaron en la provincia de Salta, y no hay un inventario exacto de cada pozo. No lo hay, porque en aquella época no había sistema de georreferenciación. Luego YPF se fue, y hay un montón de pozos que quedaron en esta situación de no haber sido abandonados. El proceso de abandono de pozo es algo muy técnico, es cementar el pozo y dejarlo inactivo y seguro hacia adelante. Bueno, uno de tantos pozos con esa posibilidad de surgencia es este, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Es un pozo que ha empezado a tener surgencia. La provincia inmediatamente fiscaliza, controla. Cuando empezaron las primeras urgencias allá por agosto del 2023, y empezamos con el derrotero de intimaciones. Primero al concesionario que tiene el área, el concesionario recurre la intimación diciendo: ese pozo, si bien está en el área que yo tengo, no es mío,
Vamos al perforador, el perforador YPF dice, yo YPF, Sociedad Anónima, no soy responsable porque cuando se privatizó YPF hubo una ley, la 24.175, tuve que estudiar muchísimo para todo esto, que blindó YPF, con lo cual YPF, Sociedad Anónima, yo no tengo nada que ver, hay que ir al Estado Nacional, que habría sido el responsable. Digo, todo ese derrotero judicial se está haciendo, ¿no? Pasó lo mismo con el Pozo Martínez de Tineo, que empezó con su urgencia en el año 2006, la justicia determinó responsabilidad recién en el 2012 y se resolvió. Bueno, seguramente el proceso judicial va a terminar en algún responsable. Nosotros solidariamente estamos intimando y demandando a todos, pero alguien va a tener que honrar el abandono de ese pozo y tenemos que seguir trabajando en muchos otros pozos que tienen esa potencialidad de que pase lo que pasó con este, porque no están debidamente abandonados, ni siquiera inventariados, ¿no? Ese es otro trabajo que estamos haciendo. Ahora, puntualmente, mientras todo esto ocurre, hay que resolver el pozo. El pozo sigue con su urgencia. Felizmente el informe que tengo de ayer, antes de ayer, ha disminuido la presión y el volumen del dióxido de carbono que está emanando, del CO2. Eso es bueno porque ya afecta menos el área de restricción circundante, pero hay que resolverlo. La provincia de Salta no puede motus propio resolver este problema técnicamente muy complejo y muy caro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos recurrido a la industria en general, a todos los operadores que tenemos en la Cuenca Norte y más allá de quién resulte responsable finalmente, a requerimiento de la provincia, señores, vamos juntos a resolver esto, no podemos nosotros solos y es lo que estamos haciendo. Hay un compromiso que he terminado de concretar ayer. Hoy ya hubo una reunión técnica con técnicos especialistas de cada una de las empresas que constituyen las industrias operadoras en Salta, que van a colaborar y lo vamos a resolver. Mientras sigue el derrotero legal, lo vamos a resolver. Mientras tanto, respetar las medidas de restricción que están dictadas no solo en el proceso contencioso administrativo, también en el proceso penal, porque hay una acción ambiental penal de la provincia de Salta. Nosotros queremos que venga hasta el titular de la empresa President Petroleum, que vive en Londres, aquí, y se siente acá, y vamos juntos a resolver y a deslindarnos o no de responsabilidades. Pero mientras eso ocurre, hay una medida de restricción, hay peligrosidad de inhalación de dióxido de carbono en un radio de 200 metros alrededor del pozo, no hay que entrar ahí. Hemos puesto una guardia policial en la ruta en coordinación con el Ministerio de Justicia. Le pedimos a los poseedores de las cercanías, a quienes le hemos hecho un camino alternativo para que no pasen cerca, que no lo hagan. No estamos logrando muchas veces que eso ocurra, ¿no? A cada rato aparecen de nuevo sacando nuevas fotos, y digo, eso hay que respetar y no va a haber riesgo alguno. No hay ninguna contaminación ambiental en la localidad de La Estrella, que está ahí a 7 kilómetros, 6-7 kilómetros, ni la escuela de ese lugar, ni siquiera en el camino, en la ruta 5, en el acceso al área Puesto Guardián. Pero honremos esas restricciones y la provincia desde el primer día y con más fuerza que nunca estamos trabajando en resolver el problema puntual de las urgencias de ese pozo. Puede haber un montón de razones por lo que esto ocurrió. Escuchaba ayer a los técnicos en Buenos Aires, especialistas de YPF y de otras empresas, y hablaban un idioma rarísimo, pero lograba yo entender que hay que determinar dónde está el problema, a qué profundidad. Ese pozo tiene 3.000 metros de profundidad, dónde estará la fuga, dónde se habrá roto el caño y por eso está surgiendo este gas. Lo vamos a resolver, esa es la tranquilidad y le diría que para lo complejo del problema, en tiempo récord, de hecho 6 meses demoró la solución de Martínez de Tineo, claramente no va a ser este el caso. Ministro, le agradecemos un montón por este espacio de diálogo. Nosotros ya finalizamos este encuentro, este encuentro de diálogos.gov, en el que periodistas de distintos puntos de la provincia pueden entrevistar a autoridades, a funcionarios del gobierno de la provincia. Ha sido un gusto, Belisario. Igualmente, Florencia. Gracias. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, Florencia, Belisario, un honor haber sido entrevistado por ustedes. Muchas gracias, gracias a todos. Y gracias también a toda la audiencia que nos acompañó. Hasta la próxima.